Las sonrisas en fotos familiares raramente muestran las lágrimas derramadas cuando nadie está mirando. En aquel álbum, mi hermano y yo sonreímos en todas las fotos, todas ellas. Buenos días, mis queridos. Aquí les habla la abuelita Margarita con mis 68 años de vida, hablando directamente desde mi casita sencilla en Guanajuato, donde el fresquito de la sierra me hace compañía junto con mis recuerdos. Quien me ve hoy con mi delantal floreado, mis tijeras de peluquera jubilada y mis cremas para cabello esparcidas por la casa, jamás imaginaría lo que viví cuando era niña. Antes de comenzar esta historia difícil, quería agradecer de corazón a ustedes que están viéndome. Si esta historia toca su corazón, dejen su like y suscríbanse al canal. Cuéntenme en los comentarios desde qué rincón de México me están escuchando. Eso me ayuda a saber que no estoy sola con estos recuerdos pesados. Nací en 1957, en un pueblito en la sierra de Guanajuato, de esos con una plaza central, una iglesia matriz y calles que parecían laberintos de tierra. Nuestra casa quedaba cerca del lago, una casita simple de ladrillos que mi padre construyó con sus propias manos. Éramos 4, mi padre Antonio, mi madre Josefa, yo y mi hermano Tiago, 5 años menor que yo. Para quien miraba desde fuera, éramos la familia perfecta. Mi padre trabajaba como funcionario del ayuntamiento, mi madre daba clases en la escuela municipal, y nosotros, los niños, siempre limpios, con el cabello peinado y ropa planchada en las misas de domingo. Éramos esa familia que la gente señalaba y decía, «Mira qué ejemplo». Pero dentro de las paredes de nuestra casa, la historia era muy diferente. Desde pequeña, sentía el peso de los ojos de mi hermano en mi espalda. No era una mirada de admiración ni de cariño fraterno, era una mirada cargada de algo que solo comprendí años después. Envidia pura y destilada. ¿Por qué Margarita sacó mejor calificación que yo, mamá? Ella ni estudia tanto, reclamaba, incluso cuando sacaba buenas notas. ¿Por qué el pastel de Margarita quedó más bonito? Usted la ayudó, ¿verdad? Cuestionaba cuando hacíamos actividades juntos. ¿Por qué todos solo hablan de Margarita? Yo también sé cantar. Gritaba en las comidas familiares cuando los parientes me pedían que entonara alguna canción. Al principio pensé que era cosa de niños, que pasaría con el tiempo, pero a medida que Tiago crecía, aquella semillita de resentimiento también crecía, regada por la comparación constante que él mismo hacía entre nosotros. Mi padre, Antonio, era un hombre de pocas palabras, de esos cuya sonrisa en la calle se transformaba en cara seria apenas se cerraba la puerta de casa. Tenía días buenos, cuando traía dulces de la ciudad y contaba historias después de la cena. Pero tenía días malos, cuando el alcohol hablaba más alto y cualquier ruido de niño era motivo para gritos y cintarazos. Las niñas no pueden ser más inteligentes que los niños, no es natural, decía cuando yo mostraba mi boleta llena de calificaciones altas. Vas a quedarte solterona si sigues presumiendo toda esa sabiduría. Mi madre, Josefa, vivía dividida. Por un lado, se enorgullecía de mí, de mis logros en la escuela, de cómo ayudaba en casa. Por otro, intentaba no despertar la ira del marido o la envidia del hijo. Era como si viviera pisando sobre cáscaras de huevo. «Deja que Tiago gane esta vez, hija», susurraba antes de los juegos. «Tu padre no está de buen humor. Mejor no llames la atención», advertía en otros momentos. Fui creciendo así, aprendiendo a disminuirme para no incomodar. Cuando ganaba algún premio en la escuela, lo escondía. Cuando aprendía algo nuevo, me lo guardaba para mí. Era más seguro ser invisible, ser menos. Pero eso no bastaba para Tiago. Cuanto más intentaba esconderme, más parecía odiarme, como si mi propia existencia fuera una ofensa personal. Siempre fuiste la preferida, ¿no? La perfecta Margarita, la florecita de mamá y papá. Escupía las palabras cuando estábamos solos. Un día verán quién eres realmente. No entendía. No había hecho nada para merecer aquel odio. Al contrario, intentaba agradarle de todas formas. Le dejaba mis juguetes, le cedía mi lugar frente a la televisión, compartía mis dulces. Nada funcionaba. Las cosas empeoraron cuando cumplí 12 años y Tiago tenía 7. Fue cuando noté que mi padre comenzó a beber más, a llegar más tarde, a gritar por cualquier motivo. Las peleas con mi madre,
antes raras, se volvieron rutina. ¿Crees que no sé dónde andas, Antonio? Todo el pueblo comenta, gritaba mi madre. Cállate, mujer. Si fueras una esposa de verdad, no tendría que buscar en la calle lo que no tengo en casa, replicaba él. En noches así, abrazaba a Tiago en la cama que compartíamos, intentando protegerlo de los gritos, de las palabras feas, del ruido de cosas rompiéndose. En esos raros momentos, él se dejaba consolar, pequeñito y asustado en mis brazos. Pero a la mañana siguiente, el odio volvía con fuerza total, como si me culpara también por las peleas de nuestros padres. Fue en una de esas noches de tormenta, no de lluvia, sino de gritos y violencia, que todo se derrumbó definitivamente. Mi padre llegó borracho, más que de costumbre. Mi madre, cansada de tanto sufrir, lo enfrentó. «O cambias, Antonio, o me voy y me llevo a los niños», amenazó. Nunca olvidaré el sonido de su mano contra el rostro de ella, el golpe sordo del cuerpo de ella cayendo, el grito de pavor que salió de mi garganta cuando vi sangre escurriendo de la comisura de la boca de mi madre. Aquella noche dormimos en casa de mi abuela materna. A la mañana siguiente, mi madre decidió que no volveríamos a casa. Arregló nuestra ropa en 2 maletas viejas y anunció que nos iríamos a vivir a Querétaro, donde su hermana tenía una casa más grande y podría acogernos. Fue cuando vino el segundo golpe. Tiago se negó a ir. «Yo quiero quedarme con papá», dijo, aferrado a la pierna de mi padre que, sobrio y arrepentido como siempre quedaba después de las borracheras, prometía mundos y fondos. «Hijo, ven con mamá. Allá será mejor para todos nosotros», mi madre suplicó. «No, que Margarita se vaya». «Yo me quedo con papá», gritaba él, con lágrimas escurriendo por su pequeño rostro. Mi padre, viendo allí una oportunidad de herir a mi madre aún más, se aferró a eso. «El niño quiere quedarse conmigo, Josefa, y se quedará. Si tú quieres irte con la niña, es tu problema». Así fue como nuestra familia se partió en dos. Por un lado, mi madre y yo partiendo hacia Querétaro. Por el otro, mi padre y mi hermano quedándose en el pueblito donde todo comenzó. La despedida fue rápida y dolorosa. Tiago ni siquiera me miró cuando entré al autobús. Mi padre apenas hizo un gesto seco con la cabeza. Y allá fuimos nosotras, 2 mujeres heridas, a comenzar de nuevo en otro lugar. Los primeros meses en Querétaro fueron difíciles, pero de alguna forma más ligeros. Mi tía Concepción nos recibió con los brazos abiertos en su casa en el barrio de La Cañada. Era una casa simple, pero más grande que la nuestra, con un patio lleno de plantas y un pequeño gallinero que me encantó inmediatamente. Mi madre consiguió empleo en la misma escuela donde mi tía trabajaba, y yo fui matriculada allí también. Por primera vez, no tenía que preocuparme por esconder mis buenas calificaciones o por dejar que alguien ganara a propósito. Podía simplemente ser yo misma. «Eres una niña tan inteligente, Margarita», decía mi nueva maestra, doña Elisa. «Tienes un futuro brillante por delante». Y yo lo creía. Por primera vez, realmente creía que podría ser alguien, hacer algo importante en la vida. Poco a poco, las noticias de mi padre y de Tiago fueron haciéndose más escasas. Una llamada telefónica en Navidad, un recado traído por algún conocido que pasaba por nuestro pueblo natal. Supimos que mi padre había encontrado una novia nueva, que Tiago estaba yendo bien en la escuela, que la vida seguía. Yo extrañaba a mi hermano, a pesar de todo. Guardaba cosas para contarle cuando nos viéramos de nuevo. Sobre el mercado de Querétaro, que me dejó boquiabierta la primera vez. Sobre la cabra que mi tía criaba en el patio. Sobre los nuevos amigos que hice en la escuela. Esperaba que con la distancia aquel odio se hubiera disipado. 3 años pasaron así, en una rutina tranquila de escuela, tareas domésticas y pequeñas alegrías. Yo ya tenía 15 años, me estaba convirtiendo en una señorita, como decía mi tía. Comencé a interesarme por peinados, por maquillaje, por los chicos de la calle, cosas normales de la edad. Fue cuando recibimos la noticia que cambiaría todo nuevamente. Mi padre había enfermado, algo en el hígado, consecuencia de los años de bebida pesada. Estaba en cama, necesitando cuidados. «Tenemos que ir a verlo, hija», dijo mi madre, el rostro contorsionado en una mezcla de preocupación y resentimiento. «A pesar de todo, es tu padre». Y así,
Un domingo de julio de 1972, tomamos el autobús de regreso a nuestro pueblo natal, con el estómago revuelto de ansiedad, las manos sudadas de nervios. No sabía cómo sería reencontrar a mi padre después de tanto tiempo y, principalmente, no sabía cómo sería reencontrar a Tiago, ahora con 10 años, en plena niñez. Lo que no imaginaba era que aquel viaje, aquel reencuentro familiar, sería el comienzo de mi verdadera pesadilla. Una pesadilla que ninguna niña de 15 años debería vivir jamás. Ciertas heridas son tan profundas que incluso después de 50 años todavía arden como si hubieran sido hechas ayer. Lo que ocurrió aquel domingo de julio de 1972 es una de esas heridas que cargo en el alma. El autobús nos dejó en la terminal pequeña de mi pueblo natal alrededor de las 9 de la mañana. El olor familiar de tierra seca y agaves me golpeó como una bofetada. Era como si el tiempo no hubiera pasado allí. Las mismas casas encaladas, la misma plaza central con el kiosco descascarado, el mismo cielo azul sin nubes del altiplano. Fuimos directamente a la casa de mi abuela paterna, donde mi padre estaba viviendo desde que enfermó. Tiago estaba con él, claro. Mi corazón latía tan fuerte en el pecho que pensé que rompería mis costillas. ¿Cómo sería ver a mi hermanito después de 3 años? ¿Todavía me odiaría con la misma intensidad? ¿O el tiempo y la distancia habrían suavizado aquel rencor infantil? La casa de mi abuela quedaba en la parte alta del pueblo, una construcción antigua de paredes gruesas y ventanas azules. Cuando llegamos, mi abuela Dulce nos recibió en la puerta, más envejecida de lo que recordaba, el rostro marcado por arrugas profundas que contaban historias de preocupación reciente. «Josefa, Margarita, qué bueno que vinieron», dijo, abrazándonos sin mucho entusiasmo. «Antonio está en la sala, acostado en el sofá. El doctor dijo que no debe estar mucho tiempo en la cama durante el día, hace mal para el pulmón». Entramos en la sala fresca y oscura, las cortinas de encaje filtrando la luz fuerte de la mañana. Y allí estaba él, mi padre, acostado en un sofá cubierto por sábanas blancas. Estaba irreconocible. El hombre fuerte e intimidante de mi infancia se había transformado en un esqueleto amarillento, los ojos hundidos en ojeras moradas, la barba sin afeitar, destacando aún más la delgadez de su rostro. «¿Realmente vinieron?», dijo con una voz débil que no combinaba nada con la imagen que guardaba de él. Mi madre se acercó primero, cautelosa, como quien se acerca a un perro desconocido. «Vinimos apenas supimos, Antonio». «¿Cómo te sientes?». «Como un hombre que bebió toda la vida y ahora está pagando el precio», respondió con una sonrisa amarga. «Margarita, ven acá, déjame verte bien, te has convertido en una señorita». Me acerqué, con el corazón aún acelerado. De cerca, el olor a enfermedad era más fuerte, una mezcla de medicamentos y sudor viejo que me dio náuseas. Aún así, me incliné cuando él extendió la mano para tocar mi rostro. Sus dedos estaban fríos y temblorosos. «Estás bonita como tu madre», murmuró. «Tiago se alegrará de verte». Apenas había pronunciado esas palabras cuando oímos la puerta de atrás cerrarse. Pasos rápidos cruzaron la cocina y entonces él apareció en la sala. Mi hermano. Solo que ya no era el niñito que había dejado atrás. Estaba más alto, claro. Pero había algo más. Algo en sus ojos que me causó un escalofrío instantáneo. «Mamá, Margarita». Se detuvo en la puerta sosteniendo un mango medio comido, el jugo escurriendo por sus dedos. «Tiago, mi hijo». Mi madre abrió los brazos, lágrimas en los ojos. Él vino hacia nosotras, primero abrazando a mi madre con fuerza, luego parándose frente a mí. Dudé sin saber si debía abrazarlo o no. Él resolvió por mí, dándome un abrazo rápido y duro, sin emoción. «Estás diferente», dijo, analizándome de arriba abajo. «Tú también», respondí, incómoda con la manera en que me miraba, como si me estuviera evaluando. Mi abuela anunció que iba a preparar la comida, que debíamos sentirnos como en casa. Mi madre se ofreció para ayudar, y las dos fueron a la cocina, dejándome en la sala con mi padre y mi hermano. El silencio que siguió fue sofocante. Mi padre cerró los ojos, pareciendo exhausto solo de recibirnos. Tiago continuó mirándome de aquella manera extraña hasta que finalmente habló. «Ven a ver mi colección de carritos».
Ha aumentado mucho desde que te fuiste. Lo seguí por el pasillo hasta el cuarto que había sido de mi padre en la infancia y que ahora pertenecía a Tiago. Era una habitación pequeña con una ventana que daba al patio trasero. La cama estrecha estaba cubierta por una colcha de retazos, y en los estantes, decenas de carritos de metal se alineaban perfectamente. Son bonitos, comenté, genuinamente impresionada con la colección. Los cuidas bien. Papá me da uno cada vez que vamos a la ciudad. Dice que soy el hijo que se quedó, que merezco regalos. La indirecta era clara, pero decidí ignorarla. No había venido hasta allí para pelear. Cuéntame cómo ha sido la escuela, los amigos. Intenté conversar. Él se encogió de hombros, agarrando uno de los carritos y girando las rueditas con el dedo. Normal. Soy el mejor de la clase ahora. Papá dice que te llevaste toda la inteligencia de la familia cuando te fuiste, pero estaba equivocado. Intenté algunas conversaciones más, todas recibidas con la misma frialdad. Después de un tiempo, me rendí y sugerí que volviéramos a la sala. Fue cuando él me agarró del brazo, los dedos apretando con fuerza sorprendente para un niño de 10 años. ¿Por qué volvieron? Estábamos bien sin ustedes. La hostilidad en su voz me asustó. Vinimos a ver a papá, Tiago. Está enfermo. Estaba enfermo de extrañarlas todo este tiempo, y nunca vinieron. Ahora que está muriendo, aparecen. ¿Para qué? No supe qué responder. ¿Cómo explicar a un niño de 10 años las complejidades de un matrimonio fracasado, de una separación dolorosa? ¿Cómo decir que teníamos miedo de lo que mi padre podría hacer si aparecíamos antes? Lo siento. Fue todo lo que pude decir. Lo siento por haberme ido. Algo pasó por su rostro, una sombra, un temblor. Por un instante pensé haber visto al niñito que dejé atrás, vulnerable y asustado. Pero pasó rápido, sustituido por la máscara de hostilidad. Demasiado tarde para disculpas, respondió soltándome. Volvamos antes que noten nuestra ausencia. La comida fue servida en la mesa grande del comedor, cubierta por un mantel de ganchillo que mi abuela solo usaba en ocasiones especiales. Mi padre fue ayudado hasta la mesa, apoyado en el hombro de Tiago, que parecía orgulloso de este papel de cuidador. Comimos en silencio, interrumpido apenas por conversaciones superficiales sobre el clima, sobre conocidos del pueblo, sobre cosas que no importaban. Después de la comida, mi madre y mi abuela fueron a lavar los platos. Mi padre dijo que necesitaba acostarse un poco, que la comida lo había dejado somnoliento. Tiago se ofreció para ayudarlo hasta el cuarto, y los dos salieron de la sala, dejándome sola con mis pensamientos. Me levanté para mirar las fotos en la pared, fotos antiguas de la familia que apenas reconocía. En una de ellas, mis padres jóvenes y sonrientes sostenían un bebé, yo recién nacida. En otra, mi padre con uniforme de equipo de fútbol, altivo y fuerte. Era extraño ver aquellas imágenes de felicidad sabiendo cómo había continuado la historia. Estaba tan absorta en las fotografías que no oí los pasos detrás de mí. Cuando una mano tocó mi hombro, di un salto. «Calma, soy yo», dijo mi padre, que ya no parecía tan frágil como minutos antes. «Pensé que ibas a ayudarme a acostarme. ¿Tiago no fue contigo?» «Lo mandé a buscar mi medicina en la farmacia. Quería un tiempo a solas contigo». Algo en su voz me puso alerta. No era el tono de un padre que quería conversar con su hija. Era algo más predatorio. «Mamá y abuela están en la cocina. Puedo llamarlas para que te ayuden», sugerí, dando un paso atrás. «No hace falta molestarlas», dijo, dando un paso adelante, anulando la distancia que yo había creado. «Ya eres una señorita. Puedes ayudarme tú sola». Lo que ocurrió después todavía es difícil de contar, incluso después de tantos años. Su mano, que debería apoyarse en mi hombro, bajando, tocando donde no debía. Su boca murmurando cosas horribles en mi oído mientras me empujaba hacia el cuarto. El olor a enfermedad mezclado con el aliento a tequila. Estaba bebiendo a escondidas, incluso enfermo. «Para, papá, por favor», supliqué intentando soltarme, el pánico creciendo dentro de mí como una ola gigante. «¿Te pareces tanto a tu madre cuando era joven?», continuó, como si no me hubiera oído. «Pero eres más bonita. Siempre fuiste mi preferida». Cuando logré zafarme y correr hacia la puerta, ésta se abrió antes de que yo la alcanzara. Era Tiago, volviendo de la farmacia. «Margarita,
¿Qué está pasando?, preguntó, sus ojos yendo de mi rostro en pánico hacia nuestro padre detrás de mí. Nada, hijo, respondió mi padre con una naturalidad aterradora. Tu hermana solo me estaba ayudando a acostarme, pero tú puedes continuar desde aquí. Aproveché la oportunidad para escapar, pasando apresuradamente junto a Tiago, el corazón casi saliéndome por la boca. Corrí al baño al final del pasillo, cerré con llave y me desplomé en el suelo, temblando incontrolablemente. ¿Qué acababa de ocurrir? ¿Habría entendido mal? ¿Estaría exagerando? Pero sabía, en el fondo de mi alma, que no estaba exagerando. Las intenciones de mi padre habían sido claras como el agua. Me quedé en el baño el tiempo suficiente para recuperar el control, para lavarme la cara, para convencerme a mí misma de que podía enfrentar el resto de aquel día. Cuando salí, la casa parecía quieta. Mi madre y mi abuela seguían en la cocina. Oía sus voces amortiguadas. Decidí ir hacia allá, estar cerca de ellas, donde me sentiría segura. Estaba pasando por la sala cuando Tiago apareció nuevamente, bloqueando mi camino. Necesitamos hablar, dijo, el rostro demasiado serio para sus 10 años. Ahora no, Tiago, necesito hablar con mamá. Es sobre papá, sobre lo que te hizo. Su voz era baja, casi un susurro. No es la primera vez. Me congelé en el lugar. ¿Cómo que no es la primera vez? Lo hace con las niñas del vecindario. Les promete dulces, juguetes. Algunas vienen aquí cuando la abuela sale. Yo veo todo por la rendija de la puerta. El horror de lo que estaba diciendo me golpeó como un puñetazo. Mi padre, un depredador de niñas, y Tiago lo sabía, observaba. ¿Por qué nunca se lo dijiste a alguien?, pregunté, apenas reconociendo mi propia voz. Él se encogió de hombros, un gesto terriblemente adulto. Es mi padre, y las niñas siempre vuelven, así que supongo que no les importa. Estaba tratando con un niño que había sido corrompido, cuyo sentido de lo correcto e incorrecto había sido completamente distorsionado. Una ola de lástima me inundó, junto con un miedo aún mayor. Tiago, eso está mal, muy mal. Necesitamos contárselo a alguien. Fue entonces cuando sonrió, una sonrisa que nunca olvidaré. Sé que está mal. Y sé otra cosa también. ¿Qué? Sé que papá me dijo que nos abandonaste porque me considerabas tonto y feo, que te reías de mí a mis espaldas, que rezabas todas las noches para que yo muriera. Mi sangre se heló. Eso es mentira, Tiago. Yo nunca... Él no me mentiría. Se quedó conmigo cuando tú y mamá se fueron. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, dio un paso adelante y puso su mano en mi pecho, de la misma forma que mi padre lo había hecho minutos antes. Y ahora te voy a mostrar que ya no soy aquel niño débil, que he aprendido muchas cosas con papá estos años. No voy a describir en detalle lo que siguió. Algunas memorias son demasiado pesadas para poner en palabras. Diré solamente que en aquel pasillo oscuro, mi propio hermano, un niño de 10 años, intentó hacer conmigo lo que ciertamente había visto a nuestro padre hacer con otras niñas. El shock fue tan grande que quedé paralizada, incapaz de reaccionar. Fue solo cuando oí la voz de mi madre llamando mi nombre que logré apartarme, empujando a Tiago con fuerza. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre, apareciendo en la puerta de la cocina. Nada, mamá, comencé, la voz fallando. Margarita me estaba mostrando cómo se besa, dijo Tiago con una naturalidad aterradora. Dijo que me iba a enseñar cosas de adultos. La mirada horrorizada de mi madre cuando se volvió hacia mí es algo que nunca olvidaré. La duda en sus ojos, la incertidumbre sobre a quién creer. No es verdad, mamá. Él está mintiendo. Él y papá. No pude terminar. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Ve a la cocina, Tiago, ordenó mi madre, la voz temblando. Él obedeció, no sin antes lanzarme una mirada de triunfo, una mirada que decía claramente: ¿ves? Nadie te va a creer. Cuando nos quedamos solas, mi madre sostuvo mis brazos, mirándome intensamente. ¿Qué pasó de verdad, Margarita? Y no me vengas con mentiras. Algo en la firmeza de ella me dio coraje. Conté todo, las palabras saliendo en torrente, lo que mi padre había intentado hacer, lo que Tiago había dicho sobre otras niñas, lo que él mismo había intentado hacer conmigo. Con cada palabra, el rostro de mi madre se volvía más pálido, más rígido. Cuando terminé,
Ella temblaba tanto como yo. «Mi niña», susurró, abrazándome con fuerza. «Mi niña, perdóname. Debí haberlo imaginado, debí haberlo sospechado». En ese abrazo sentí que ella me creía, y eso hizo toda la diferencia. «Nos vamos ahora mismo», dijo, decidida. «Voy a recoger nuestras cosas. No te quedes sola ni un minuto. Ven conmigo». Pero antes de que pudiéramos salir de la sala, mi padre apareció en la puerta del cuarto, Tiago a su lado. Los dos parecían una versión distorsionada del mismo ser, el mayor enseñando al menor cómo ser un monstruo. «¿A dónde van con tanta prisa?», preguntó mi padre, la voz arrastrada. «La visita apenas comienza». Mi madre se puso delante de mí, una leona protegiendo a su cría. «Ya hemos visto suficiente, Antonio, y deberías estar avergonzado». La tensión en el aire era palpable. Vi a mi padre avanzar tambaleándose pero decidido. Vi a Tiago siguiendo su ejemplo, el rostro contorsionado en una máscara de odio infantil. Y entonces la puerta de entrada se abrió con un estruendo, haciendo que todos se congelaran en el lugar. Una figura alta y fuerte entró en la sala, vistiendo el uniforme verde oliva que inspiraba tanto respeto como miedo en aquella época. Era mi tío Augusto, hermano de mi madre, el militar. La figura de mi tío Augusto llenó la sala como si el propio aire hubiera sido reemplazado por su presencia. Alto, de hombros anchos, la piel curtida por el sol del altiplano y ojos que parecían ver a través de las personas. El uniforme militar impecablemente planchado contrastaba con el ambiente sofocante de aquella casa. «Josefa, Margarita». Su voz resonó firme mientras sus ojos recorrían rápidamente la escena frente a él. Mi madre protectoramente delante de mí. Mi padre y Tiago congelados como estatuas de sal. El aire cargado de tensión que cualquiera con un mínimo de sensibilidad podría cortar con un cuchillo. Fue como si el tiempo se detuviera por un instante. Nunca había visto a mi tío Augusto personalmente antes de aquel día. Vivía en Ciudad de México. Servía en el ejército y raramente visitaba a la familia. Lo conocía solo por fotografías y por las historias que mi madre contaba sobre el hermano mayor que había ayudado a criar después de que mis abuelos maternos murieran. En aquel momento, pareció un ángel vengador salido directamente de las historias bíblicas que la maestra de la escuela dominical contaba. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, la mirada fija ahora en mi madre, percibiendo su estado de agitación. Mi madre, que segundos antes parecía una leona lista para atacar, de repente se desplomó. Sus hombros cayeron, sus manos comenzaron a temblar y lágrimas silenciosas escurrieron por su rostro marcado por el sufrimiento reciente. «Augusto, gracias a Dios que viniste. Necesitamos salir de aquí ahora». Mi padre, momentáneamente desestabilizado por la llegada inesperada, recuperó su bravuconería. El hombre que minutos antes parecía frágil y enfermo, ahora se enderezaba, jalando a Tiago cerca de sí, como si formaran una pequeña fortaleza. «Esta es mi casa, militar. No tienes derecho a entrar así. Mi mujer y mi hija están de visita. Es un asunto de familia». La mirada que mi tío lanzó a mi padre fue como un rayo cortando el cielo en noche de tormenta. Había en ella décadas de desconfianza, de historias escuchadas por los rincones, de sospechas nunca confirmadas hasta aquel momento. «Josefa, recoge vuestras cosas. Nos vamos ahora», ordenó sin quitar los ojos de mi padre. Fue cuando Tiago, aquel niño de apenas 10 años cuyo corazón ya había sido envenenado más allá de la salvación, decidió mostrar su lealtad al hombre que lo había corrompido. «Ellas no pueden irse. Margarita estaba haciendo cosas conmigo. Fue ella quien empezó, ¿verdad, papá?». La acusación flotó en el aire por un segundo, antes de que yo pudiera reaccionar. «Eso es mentira. Fueron él y papá quienes intentaron atacarme», grité, la voz quebrada por el llanto contenido. La tensión en la sala era tan densa que sentí como si no pudiera respirar correctamente. Mi abuela Dulce apareció en la puerta de la cocina, confundida con el tumulto, secándose las manos en el delantal. «¿Qué está pasando aquí? Augusto, ¿qué haces aquí?». Mi tío no respondió a mi abuela. En vez de eso, dio un paso adelante, los ojos nunca dejando a mi padre, que instintivamente retrocedió. «Josefa me telegrafió ayer. Pidió que viniera porque estaba preocupada de encontrarse contigo, Antonio.
Parece que tenía razón en estar preocupada. Se volvió entonces hacia mí y por primera vez noté cómo sus ojos, a pesar de la dureza del resto del rostro, eran gentiles, iguales a los de mi madre. Margarita, ¿qué pasó aquí? ¿Puedes decírmelo? Sentí las miradas sobre mí, el peso de aquel momento, la elección que tenía que hacer. Si contaba la verdad, expondría no solo a mi padre, sino también a mi hermano. Destruiría definitivamente lo que quedaba de nuestra familia. Si callaba, ¿quién sabe qué más podría pasar? ¿Con cuántas otras niñas? El coraje vino de un lugar que ni sabía que existía dentro de mí. Miré directamente a mi tío y conté todo. Sobre las manos de mi padre, donde no deberían estar, sobre las palabras de Tiago revelando que esto ocurría con otras niñas, sobre cómo mi propio hermano había intentado imitar al padre conmigo. Mientras hablaba, vi el rostro de mi tío Augusto transformarse. La máscara de control militar se quebró, revelando una furia tan profunda, tan visceral, que me hizo dar un paso atrás. «Monstruo», murmuró, volviéndose lentamente hacia mi padre. «Monstruo desgraciado». Lo que siguió fue tan rápido que tengo apenas destellos en la memoria. Mi tío abalanzándose sobre mi padre, el sonido de puños encontrando carne, mi padre tambaleándose hacia atrás, cayendo sobre la mesa de la sala. Tiago gritando, intentando defender a su padre, siendo apartado con un empujón que lo mandó al otro lado de la sala. Mi madre me jaló hacia el fondo de la casa, protegiéndome del caos que se instaló. Oí a mi abuela suplicando que pararan. Oí el ruido de muebles rompiéndose, de vidrio estrellándose. «Mamá, ¿el tío va a matarlo?», susurré, aterrorizada por la violencia que había desencadenado. «Tu tío sabe lo que hace», respondió ella, la voz extrañamente calmada ahora. «No va a matar a nadie, va a hacer solo lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo». Nos quedamos en la cocina, abrazadas, escuchando los sonidos de la tempestad en la sala. Minutos después, que parecieron horas, mi tío apareció en la puerta. El uniforme impecable ahora estaba arrugado, había sangre en la manga y en el puño de la camisa, pero sus ojos estaban calmados nuevamente, como si la furia hubiera sido completamente exorcizada. «Está todo bajo control», dijo. «Recojan sus cosas, nos vamos». «¿Y papá? ¿Y Tiago?», pregunté aún temblando. Una sonrisa dura apareció en la comisura de la boca de mi tío. «Tu padre está vivo, si es lo que quieres saber. Tal vez con algunos huesos rotos, pero vivo». «¿Y mi hermano?», insistí. Él dudó, como si escogiera las palabras. «Tu hermano tiene muchos problemas por delante, pero no te preocupes por ellos ahora». Cuando volvimos a la sala, mi padre estaba caído en el sofá, el rostro irreconocible bajo los hematomas que comenzaban a formarse. Sangre escurría de la nariz y de la boca. Tiago estaba sentado en el suelo, encogido en un rincón, los ojos desorbitados de miedo. Mi abuela estaba al lado de mi padre, limpiando la sangre con un paño húmedo, murmurando palabras que no podía entender. Nadie nos impidió cuando recogimos nuestras pequeñas maletas y nos dirigimos a la puerta. Antes de salir, sin embargo, mi tío se detuvo y se volvió hacia mi padre. «Estaré vigilándote, Antonio. Un solo movimiento equivocado, una sola queja sobre ti acercándote a cualquier niña, y vuelvo para terminar lo que comencé hoy. ¿Entendido?». Mi padre no respondió. Solo gimió bajito. «Y en cuanto a ti, muchacho», continuó mi tío dirigiéndose a Tiago, «todavía hay tiempo para que no te conviertas en alguien como tu padre. Piénsalo». El camino de regreso a la terminal de autobuses se hizo en un silencio pesado. Mi tío conducía el jeep militar prestado, mi madre a su lado, yo en el asiento trasero, abrazada a mi maleta como si fuera un escudo. Mi mente era un torbellino de emociones: alivio por haber escapado, vergüenza por lo que había ocurrido, preocupación sobre lo que vendría después. Fue solo cuando llegamos a la terminal, esperando el próximo autobús hacia Querétaro, que mi tío finalmente rompió el silencio. «No pueden volver allá», dijo, mirando directamente a mi madre. «No es seguro. Antonio podría querer vengarse cuando se recupere». «¿A dónde iremos entonces?», preguntó mi madre, la voz pequeña y cansada. «A Ciudad de México conmigo. Tengo espacio en el apartamento. No es gran cosa, pero tiene 2 habitaciones. Ustedes se quedan en la mía.
Yo duermo en la sala hasta que encontremos algo mejor. Y así, en lugar de regresar a Querétaro, embarcamos en un autobús hacia Ciudad de México. Dejamos atrás no solo aquel pueblito, sino también las últimas ilusiones sobre la posibilidad de una reconciliación familiar. El viaje fue largo y silencioso. Miré por la ventana del autobús, viendo el paisaje seco del altiplano transformarse gradualmente en las áreas más verdes que anunciaban la proximidad de la gran ciudad. Sentía como si cada kilómetro nos alejara no solo geográficamente, sino también emocionalmente de aquella pesadilla. Ciudad de México nos recibió con su luz peculiar, reflejada en las aguas de los muchos canales. Era una ciudad grande, ruidosa, llena de vida y posibilidades. El apartamento de mi tío quedaba en un edificio antiguo en la colonia Roma, cerca del cuartel donde servía. Era pequeño, como había advertido, pero limpio y organizado con precisión militar. Aquella primera noche, después de que mi madre finalmente se durmiera, exhausta, en la habitación prestada, me quedé en la sala con mi tío. Él había preparado el sofá para dormir, pero seguía sentado a la mesa de la cocina, una taza de café negro en la mano, la mirada perdida en la pared. «Tío», llamé bajito, acercándome. «Gracias por lo de hoy, por creerme». Él me miró como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Entonces su rostro se suavizó un poco. «No tienes que agradecer, Margarita. Solo hice lo que cualquier hombre decente habría hecho». Me senté frente a él, las manos inquietas en el regazo. «¿Qué va a pasar ahora con mi padre y mi hermano?» «Quiero decir», él suspiró, pasando la mano por el rostro cansado. «Tu padre será denunciado. Tengo amigos en la policía. Voy a asegurarme de que investiguen el caso de las otras niñas que tu hermano mencionó. En cuanto a Tiago», dudó. «Es un niño que fue envenenado por su propio padre, pero aún así un niño. Tal vez con la ayuda adecuada pueda cambiar». «¿Crees que puede cambiar, después de lo que intentó hacer?» Mi tío me miró por un largo momento antes de responder. «No lo sé, Margarita. Me gustaría decir que sí, que todos pueden ser salvados con amor y orientación adecuada. Pero la verdad es que algunas semillas caen en suelo fértil, otras en suelo pedregoso. Solo el tiempo dirá qué tipo de hombre será tu hermano». Aquella conversación quedó grabada en mi memoria. La honestidad de mi tío, su negativa a ofrecerme falsas garantías, fue extrañamente reconfortante. Era como si después de años viviendo entre medias verdades y mentiras completas, alguien finalmente me tratara como a alguien capaz de enfrentar la realidad, por más dura que fuese. En los días que siguieron, fuimos adaptándonos gradualmente a la vida en Ciudad de México. Mi tío ayudó a mi madre a encontrar trabajo en una escuela pública, y yo fui matriculada en el colegio estatal cercano a nuestro apartamento. La vida comenzó a adquirir una nueva rutina, una nueva normalidad. Pero por dentro, yo estaba lejos de estar normal. Las pesadillas comenzaron casi inmediatamente. Sueños vívidos, donde mi padre y Tiago me perseguían por pasillos oscuros, donde manos surgían de las paredes para agarrarme, donde gritaba pidiendo ayuda y nadie oía. Despertaba sudando, el corazón acelerado, muchas veces gritando tan fuerte que despertaba a mi madre y a mi tío. Ellos venían corriendo, encendían la luz, me aseguraban que todo estaba bien, que estaba segura. Pero no me sentía segura, para nada. Durante el día me sobresaltaba con cualquier toque inesperado. En la escuela no lograba concentrarme en las clases. Me sobresaltaba al menor ruido. Vivía mirando por encima del hombro, como si esperara ver a mi padre o a mi hermano en cualquier momento. Y estaba la vergüenza, una vergüenza profunda, irracional, que me hacía sentir sucia incluso después de varios baños, como si lo que había ocurrido, o casi ocurrido, hubiera dejado una marca invisible en mí que todos podían ver. Mi madre lo notó, claro. Una noche, después de otra pesadilla particularmente terrible, se sentó en el borde de mi cama y tomó mis manos entre las suyas. «No fue tu culpa, Margarita», dijo, las palabras saliendo con dificultad. «Nada de lo que pasó fue culpa tuya. La culpa es de ellos, solo de ellos». Quise creerle, de verdad quise, pero la semilla de la duda ya había sido plantada, y esa semilla crecería en los años siguientes, transformándose en un árbol de autodesprecio y autoculpa que casi me destruyó completamente.
Mi tío cumplió su promesa. Un mes después del incidente, recibimos la noticia de que mi padre había sido arrestado. La investigación reveló que había al menos 5 otras niñas en el pueblo a las que había molestado. 5 niñas cuyos padres finalmente tuvieron el coraje de denunciar cuando supieron que no eran los únicos. En cuanto a Tiago, fue enviado a vivir con una tía paterna en Monterrey. Supe por cartas ocasionales de mi abuela que se estaba adaptando y recibiendo ayuda. Quería creer que eso significaba que estaba cambiando, recuperándose de la influencia tóxica de nuestro padre. Pero una parte de mí siempre temió que, donde quiera que estuviera, llevara consigo aquella mirada, aquella intención. Los meses fueron pasando. Cumplí 16 años, después 17. La vida en Ciudad de México tenía sus dificultades, pero también sus bellezas. Descubrí Chapultepec, el inmenso y hermoso parque. Descubrí las trajineras de Xochimilco. Descubrí el centro histórico, con sus edificios coloniales y sus calles bulliciosas. Descubrí una ciudad que, a pesar de todos sus problemas, pulsaba con una energía que me fascinaba. Pero por dentro, la tormenta continuaba. Las pesadillas, aunque menos frecuentes, seguían viniendo. La desconfianza hacia cualquier hombre que se acercara, el miedo al contacto, la vergüenza constante. Todo esto permanecía como una sombra que sigue fielmente tus pasos sin nunca dejarte ver su rostro. Fue en ese estado emocional fragilizado que entré en la vida adulta, y fue en ese estado que enfrenté los años más oscuros de mi existencia. Años que me llevarían tan profundo en el pozo de la desesperación que llegué a dudar si alguna vez volvería a ver la luz. Dicen que las heridas físicas cicatrizan, pero las del alma pueden sangrar por décadas sin que nadie lo note. Llevé mis heridas invisibles por las calles de Ciudad de México, como quien carga una cruz demasiado pesada para sus hombros. Los últimos años de mi adolescencia transcurrieron en una neblina de miedo y confusión. Concluí la preparatoria por insistencia de mi madre, que repetía como un mantra: «La educación es lo único que nadie puede quitarte, hija mía». Pero mientras mis compañeras soñaban con universidades y carreras, yo solo conseguía pensar en sobrevivir hasta el día siguiente sin ser tragada por el abismo que crecía dentro de mí. En 1975, a los 18 años, conseguí mi primer empleo como recepcionista en un pequeño salón de belleza en la colonia Condesa. No pagaba mucho, pero era suficiente para ayudar en los gastos y darme alguna independencia. Mi madre seguía enseñando, mi tío Augusto continuaba en la carrera militar, y los tres habíamos encontrado un equilibrio frágil en aquella vida improvisada. Fue en el salón donde descubrí mi afinidad con los cabellos. Observaba fascinada cómo las peluqueras transformaban a mujeres comunes en reinas con solo un corte, un cepillado, un tinte. En los momentos libres pedía practicar en maniquíes, aprendiendo técnicas, memorizando combinaciones de colores, dominando el uso de cada herramienta. «Tienes talento, muchacha», decía doña Celia, la propietaria, una mujer enérgica de mediana edad que teñía su cabello de un rojo imposible. «Deberías hacer el curso profesional». Y así lo hice. Ahorré cada centavo durante casi un año hasta conseguir pagar el curso técnico de peluquería. Era bueno tener algo en que concentrar toda mi energía, algo que no involucrara pensar en el pasado o temer el futuro. Cuando tenía las tijeras en la mano, trabajando en un cabello, existía solo el momento presente, la textura bajo mis dedos, el desafío de crear algo bello. Pero cuando la puerta del salón se cerraba al final del día, cuando volvía al apartamento que ahora compartíamos solo mi madre y yo, mi tío había sido transferido a Veracruz, la oscuridad volvía, una oscuridad que ni las luces de la ciudad conseguían disipar. Las pesadillas no habían cesado, ahora eran menos frecuentes, pero más intensas. Despertaba gritando, el cuerpo empapado en sudor, la garganta doliendo por el esfuerzo de luchar contra fantasmas que solo yo veía. Mi madre, exhausta después de años lidiando con mis terrores nocturnos, ya no conseguía consolarme como antes. «Tal vez deberías hablar con alguien, hija», sugería, los ojos marcados por ojeras profundas. «Un médico, un psicólogo». Pero, ¿cómo explicar lo inexplicable a un extraño? ¿Cómo poner en palabras la sensación de estar sucia por dentro, corrompida por algo que ni siquiera llegué a experimentar completamente? Además,
En aquella época, a mediados de los años 70, buscar ayuda psicológica aún cargaba un estigma pesado. Era prácticamente admitir que estabas loca. Entonces, en vez de buscar ayuda, busqué escape. Y lo encontré inicialmente en los brazos de un hombre que parecía diferente de todos los otros que me causaban tanto pavor. Carlos era cliente del salón donde yo trabajaba, empleado de un banco, siempre bien vestido, educado, con una sonrisa que parecía iluminar el ambiente. Fue el primer hombre que no me causó aquella sensación de alerta inmediata, aquella ganas de correr en dirección opuesta. Comenzamos a salir cuando yo tenía 19 años. Al principio, él fue paciente con mis miedos, con mi renuencia a cualquier contacto físico más íntimo. Esperó 3 meses hasta que le permití nuestro primer beso. 6 más hasta que dejé que su mano se deslizara más allá de mi cintura. «Entiendo que necesitas tiempo», decía, acariciando mi rostro con una delicadeza que me hacía creer que tal vez, solo tal vez, no todos los hombres eran como mi padre y mi hermano. Nuestra relación progresó lentamente. A los 20 años pensé que finalmente estaba lista para una intimidad verdadera, que había superado mis traumas, que podía ser una mujer normal con deseos normales. Estaba equivocada. La primera vez que intentamos hacer el amor, me congelé completamente. Mi cuerpo se puso rígido como piedra, lágrimas inundaron mis ojos y comencé a temblar incontrolablemente. Carlos se detuvo inmediatamente, confuso y preocupado. «Margarita, ¿qué pasa? ¿Te lastimé?» No pude responder. ¿Cómo explicar que no era él, sino los fantasmas de mi pasado los que me aterrorizaban? ¿Cómo contarle sobre mi padre, sobre Tiago, sin que me mirara con asco o, peor, con lástima? Inventé excusas. Dije que estaba nerviosa, que era mi primera vez, que necesitaba más tiempo. Él aceptó, comprensivo como siempre. Pero después de aquel episodio, algo cambió entre nosotros. Una distancia se instaló, imperceptible al principio, pero creciendo cada día. 2 meses después, terminó nuestra relación. «No es justo contigo ni conmigo», explicó, evitando mi mirada. «Tú claramente no estás lista para una relación, y yo necesito seguir con mi vida». Fue como si me clavaran un puñal en el pecho. El rechazo trajo a flote todos mis peores miedos, que estaba irremediablemente rota, que nunca sería amada, que lo que mi padre y Tiago habían hecho, o intentado hacer, me había marcado para siempre, con una especie de maldición invisible. En los meses que siguieron, me hundí en una depresión profunda. Iba a trabajar mecánicamente, volvía a casa, me encerraba en mi habitación. Apenas comía, apenas dormía. Cuando conseguía adormecer, las pesadillas eran tan violentas que despertaba gritando, las uñas clavadas en las propias palmas de las manos con tanta fuerza que dejaban marcas por días. Mi madre, desesperada, no sabía qué hacer. Llegó a llamar a mi tío en Veracruz, implorando ayuda. Él sugirió que me llevara a un hospital militar donde tenía contactos, que tal vez pudieran ayudarme. Pero me negué vehementemente. El miedo a ser internada, a ser etiquetada como loca, era mayor que el deseo de liberarme de aquel dolor. Fue en esa época, en el fondo del pozo, que encontré otra forma de escape. El alcohol. Comenzó inocentemente con una copa de vino para ayudar a dormir. Pronto pasó a una botella entera, después a bebidas más fuertes. Tequila, ron, lo que estuviera disponible y fuera lo suficientemente barato para mi salario, cada vez más comprometido con mi nuevo vicio. Beber no resolvía los problemas, pero los difuminaba lo suficiente para que pudiera funcionar. Era como poner un vendaje sobre una herida infectada. No curaba, solo escondía el problema, que continuaba pudriéndose por debajo. En 1978, a los 21 años, perdí mi empleo en el salón. Llegué tarde una vez, 2, 3. Aparecí ebria una mañana de martes. Doña Celia, que había sido tan buena conmigo, me llamó a su pequeña oficina en el fondo del salón. «Margarita, sabes que te quiero como a una hija», dijo, la voz entrecortada. «Pero no puedo permitir esto más. Necesitas ayuda, no un empleo». Salí de allí destrozada, pero no sorprendida. Parte de mí sabía que estaba en una espiral descendente, que cada día era peor que el anterior,
que me estaba autodestruyendo lenta y metódicamente. En los años que siguieron, encadené un subempleo tras otro. Trabajé como afanadora, como vendedora ambulante, como auxiliar de cocina. Nada duraba más que algunos meses. El alcohol siempre vencía, siempre me arrastraba de vuelta al abismo. Mi madre, que había sido mi puerto seguro durante tanto tiempo, comenzó a marchitarse ante mis ojos. El estrés de verme en aquel estado, la impotencia de no conseguir ayudarme, fueron minando su salud. En 1980, cuando yo tenía 23 años, sufrió un derrame cerebral que la dejó parcialmente paralizada del lado izquierdo. De repente, los papeles se invirtieron. Ahora era yo quien necesitaba cuidar de ella. Lo intenté, juro que lo intenté. Durante algunas semanas estuve sobria, asumí las responsabilidades, hice lo mejor que pude. Pero la presión era demasiado grande. La culpa era aplastante, y pronto volví a beber. Una vecina bondadosa, doña Eunice, comenzó a ayudar con mi madre cuando percibió que yo no estaba en condiciones. Venía por la mañana, le daba baño, preparaba comida, se quedaba hasta que yo volvía del trabajo. Cuando tenía trabajo. «Tu madre no merece esto, hija», me dijo una tarde, cuando me encontró tambaleándome en el pasillo del edificio. «Y tú tampoco. Eres joven, bonita, tienes toda una vida por delante». Me reí en su cara. ¿Una vida por delante? ¿Qué tipo de vida? ¿Una en que cada sombra me recordaba a mi padre? ¿En que cada hombre que cruzaba mi camino me hacía pensar en Tiago? ¿En que el simple acto de existir era una tortura diaria? Fue en una madrugada de 1982, después de perder otro empleo y beber hasta perder la conciencia, que toqué fondo. Desperté en el suelo del baño, rodeada de mi propio vómito, sin recordar cómo había llegado allí. El espejo roto encima del lavabo reflejaba a una extraña, cabello enmarañado, ojos hundidos, piel amarillenta, labios agrietados. Una mujer de 25 años que parecía tener 45. Aquella mañana, con una claridad que solo viene cuando no hay nada más que perder, tomé una decisión. No quería vivir así más. No podía vivir así más. Subí a la azotea de nuestro edificio, un inmueble de 8 pisos en la colonia Condesa. Era temprano. El sol apenas había salido y la ciudad comenzaba a despertar debajo de mí. El ruido de los primeros autobuses, de los comercios abriendo, de la vida que continuaba implacablemente sin importarle mi dolor. Me acerqué al borde, sintiendo el viento frío de la mañana en el rostro. No tenía miedo. Por primera vez en años, no sentía miedo, solo una especie de paz resignada, un fin para el sufrimiento. Estaba lista para dar el último paso cuando una voz detrás de mí me hizo congelarme. «Señorita, no haga eso». Me volví lentamente. Era el portero del edificio, don Manuel, un señor de edad con manos callosas por el trabajo duro y ojos bondadosos que habían visto más de la vida de lo que yo jamás vería. «Váyase, don Manuel», dije, la voz entrecortada. «Déjeme en paz». «No puedo hacer eso, hija mía», respondió, dando un paso cauteloso en mi dirección. «Cualquier problema tiene solución, menos la muerte. Para la muerte no hay vuelta atrás». «Algunos problemas no tienen solución», repliqué amargamente. «Algunos fantasmas nunca se van». «Es verdad», concordó, para mi sorpresa. «Algunos fantasmas se quedan, pero uno aprende a convivir con ellos, a hacer las paces». Algo en la simplicidad de su respuesta me impactó. No era una frase hecha, una platitud vacía. Era la verdad cruda de alguien que también cargaba sus propios fantasmas. «¿Cómo?», pregunté, lágrimas corriendo libremente ahora. «¿Cómo se hace eso?». «Un día a la vez, con ayuda». Extendió su mano callosa hacia mí. «Ven, vamos a bajar. Doña Eunice me contó de un lugar que puede ayudarte, un grupo de personas que han pasado por lo que estás pasando». En aquel momento suspendido entre la vida y la muerte, algo dentro de mí se quebró. Pero no fue como las quiebras anteriores, que solo me dejaban más débil. Fue como si una cáscara dura se partiera, permitiendo que algo nuevo emergiera. Bajé de la azotea con don Manuel, y aquella misma tarde, él y doña Eunice me llevaron a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. No voy a decir que fue fácil. Los primeros días de sobriedad fueron un infierno.
Mi cuerpo, acostumbrado al alcohol, se rebeló violentamente. Temblores, sudores fríos, náuseas constantes, alucinaciones que hacían que las pesadillas parecieran juego de niños. Pero por primera vez en años, no estaba sola en mi lucha. Tenía al grupo, personas que entendían exactamente lo que estaba pasando porque habían pasado por lo mismo. Tenía a doña Eunice, que cuidaba de mi madre mientras yo me recuperaba. Tenía a don Manuel, que aparecía todos los días para verificar si estaba bien, trayendo pan caliente de la panadería y palabras simples de aliento. Lentamente, día a día, comencé a reconstruir mi vida. Primero recuperé mi salud física. Después conseguí un empleo como auxiliar en un pequeño salón de belleza en la colonia Roma. No era el trabajo de mis sueños, pero era honesto y me permitía usar mis habilidades con cabellos, que sorprendentemente no había perdido completamente a pesar de los años de negligencia. Lo más difícil, sin embargo, fue enfrentar los fantasmas que me atormentaban. En la sobriedad, sin el escudo nebuloso del alcohol, los recuerdos de mi padre, de mi hermano, de lo que casi ocurrió en aquella casa en 1972, volvieron con toda su fuerza. Noches enteras pasé despierta, temblando, no por la falta de alcohol, sino por el miedo que parecía impregnado en cada célula de mi cuerpo. Fue María Elena, mi madrina en AA, quien sugirió que buscara ayuda profesional. «No estás solo luchando contra el alcohol, Margarita», dijo durante uno de nuestros encuentros. «Estás luchando contra traumas que necesitan ser tratados por alguien que entienda de esas cosas». Reticente, finalmente accedí a consultar con una psicóloga que atendía a precios populares en una clínica mantenida por la iglesia. La doctora Cecilia tenía alrededor de 40 años, usaba gafas grandes que amplificaban sus ojos gentiles y tenía una capacidad increíble de escuchar sin juzgar. En las primeras sesiones apenas conseguía hablar. Las palabras quedaban atascadas en la garganta, como si al pronunciarlas estuviera haciendo todo real nuevamente. La doctora Cecilia esperó pacientemente, sin presionar, solo creando un espacio seguro donde eventualmente mi historia podría emerger. Y emergió, en fragmentos, en susurros, en gritos, en lágrimas, la infancia marcada por la rivalidad alimentada por mi padre, la separación dolorosa, el reencuentro fatídico, las manos de mi padre donde no deberían estar, las palabras de mi hermano revelando un horror mayor del que podría imaginar. Y después, la espiral de autodestrucción que casi me costó la vida. «Lo que viviste fue terrible, Margarita», dijo la doctora Cecilia cuando finalmente pude contarlo todo. «Pero el hecho de que estés aquí contando esta historia ya muestra tu fuerza extraordinaria. Eres una sobreviviente. Sobreviviente». La palabra resonó dentro de mí como una campana. Nunca había pensado en mí misma de esa forma. Me veía como víctima, como fracasada, como alguien irremediablemente rota. Pero sobreviviente, eso implicaba fuerza, resiliencia, cualidades que no creía poseer. «No me siento fuerte», confesé. «Me siento dañada para siempre». «Las dos cosas pueden ser verdaderas al mismo tiempo», respondió ella, con una sabiduría que solo ahora, a los 68 años, comprendo plenamente. Puedes cargar cicatrices profundas y aún así ser fuerte. De hecho, muchas veces es precisamente por causa de esas cicatrices que desarrollamos nuestra mayor fortaleza. Los años de 1982 a 1984 fueron de intensa terapia, de participación regular en las reuniones de AA, de pequeños pasos hacia una vida que no estuviera definida solo por el dolor del pasado. No fue un camino lineal. Hubo recaídas, momentos de desesperación tan profunda que la azotea volvía a llamarme. Pero cada vez que caía, me levantaba un poco más rápido, un poco más fuerte. En 1983 recibí noticias sobre mi padre y mi hermano por primera vez en años. Mi tío Augusto, que mantenía contacto con conocidos en nuestro pueblo natal, me escribió contando que mi padre había muerto en prisión. Una sobredosis, como era de esperarse. En cuanto a Tiago, se había alistado en el ejército, apenas cumplió 18 años y estaba sirviendo en algún lugar del sur del país. La noticia de la muerte de mi padre me impactó de manera inesperada. No sentí alegría, ni alivio,
ni siquiera tristeza. No sentí nada, como si él ya estuviera muerto para mí desde hacía mucho tiempo. En cuanto a Tiago, una punzada de preocupación me atravesó. ¿Habría cambiado? ¿O estaba llevando sus demonios a nuevos lugares, a nuevas víctimas? Decidí que no podía cargar con esa preocupación también. Había aprendido en las reuniones de AA que existen cosas que están más allá de nuestro control, que necesitamos aceptar nuestra impotencia ante ellas. Tiago y el hombre en que se convertiría eran una de esas cosas. En 1984, a los 27 años, sentí que estaba lista para un nuevo comienzo. Ciudad de México guardaba muchas memorias dolorosas. Mi madre, aunque parcialmente recuperada del derrame, nunca volvió a ser la misma. Jubilada por invalidez, pasaba los días en casa, cada vez más dependiente de mí y de doña Eunice. Fue cuando recibí una invitación inesperada. Juana, una cliente regular del salón donde yo trabajaba, se estaba mudando a Mérida y necesitaba a alguien para hacerse cargo de su pequeño salón de belleza en el barrio de Coyoacán. «Tienes talento, Margarita», dijo, «y necesitas un nuevo comienzo. Mérida es una ciudad vibrante, llena de vida. Sería perfecta para ti». La idea de mudarme a otra ciudad, de comenzar de cero, era al mismo tiempo aterradora e increíblemente atractiva. Pero estaba mi madre. ¿Cómo podría dejarla? Fue ella misma quien resolvió ese dilema. «Ve, hija mía», dijo una tarde en que discutíamos la posibilidad. «Ya has sacrificado demasiado de tu vida por mí. Ahora es tiempo de vivir por ti. Pero ¿y tú? ¿Quién cuidará de ti?». Sonrió. Esa sonrisa que, a pesar de todas las pruebas, nunca perdió su dulzura. «Doña Eunice ya dijo que puedo ir a vivir con ella si tú te vas. Su apartamento es más grande, tiene un cuartito de servicio que no usa. Y voy a estar bien. Preocupada por ti, pero bien. Con la bendición de mi madre y el apoyo de mis amigos de AA, hice las maletas y partí hacia Mérida una mañana de junio de 1984. Llevaba pocas cosas, algunas ropas, mis instrumentos de trabajo, fotografías de mi madre y algo que no poseía cuando llegué a Ciudad de México 12 años antes. Esperanza. No lo sabía aún, pero aquel viaje en autobús por la costa del Golfo no era solo un cambio de ciudad. Era el inicio de una nueva vida. Una vida donde finalmente aprendería no solo a sobrevivir, sino a florecer. Donde conocería el amor verdadero, formaría una familia y encontraría un propósito mayor que transformaría todo el sufrimiento pasado en algo con significado. Mérida me recibió con brazos abiertos y un abrazo de brisa marina. Recuerdo el autobús cruzando la entrada a la ciudad, el sol naciente tiñendo el cielo de naranja y rosa, como si Dios mismo hubiera derramado pintura sobre el mundo. Fue en aquel instante, con el rostro pegado a la ventana como una niña, que sentí algo despertar dentro de mí. Una sensación casi olvidada de asombro, de posibilidades. El pequeño salón de Juana quedaba en una calle de adoquines en el centro de Mérida, un barrio colorido que pulsaba con vida. Era un espacio modesto, 3 sillas, 2 lavabos, espejos un poco manchados por el tiempo pero limpios y bien cuidados. Un mostrador de madera servía de recepción y al fondo había una pequeña cocina improvisada con cafetera, microondas y un refrigerador pequeño para refrescos ofrecidos a las clientas. «Salón Margarita», bauticé el lugar, pintando el nombre en la fachada con letras azules y blancas. Parecía apropiado, no solo por ser mi nombre, sino porque las margaritas son flores resistentes que crecen incluso en suelos pobres, que vuelven año tras año, indiferentes a las inclemencias del tiempo. Los primeros meses fueron difíciles, clientela escasa, dinero justo, noches solitarias en el pequeño cuarto que alquilaba en los fondos de una pensión a 2 cuadras del salón. Pero había una diferencia fundamental. Estaba sobria. Cada mañana despertaba con la mente clara, lista para enfrentar el día, no importaba cuán desafiante fuera. Encontré un grupo de AA en Mérida y asistía a las reuniones religiosamente 3 veces por semana. Fue allí donde conocí a doña Ritita, una señora de casi 70 años, cabello completamente blanco y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Sobria, hacía más de 30 años, se convirtió en mi madrina, mi confidente, una especie de abuela que nunca tuve. El secreto, hija mía, es transformar el dolor en propósito.
me decía mientras tomábamos café en la placita después de las reuniones. Si solo sientes el dolor, te destruye. Pero si lo usas para ayudar a los demás, se convierte en tu mayor fortaleza. Sus palabras cayeron en suelo fértil dentro de mí. Comencé a mirar mi pasado no solo como una tragedia personal, sino como una experiencia que me daba una comprensión única del dolor humano. En el salón, esto se traducía en una sensibilidad especial con mis clientas. No era solo cabello lo que cortaba, era autoestima lo que reconstruía. Notaba las señales sutiles. La mujer que no conseguía mirarse en el espejo, la que se encogía al menor contacto, la que usaba maquillaje demasiado pesado para esconder marcas sospechosas. Sin invadir privacidades, ofrecía un espacio seguro, una conversación sin juicios, a veces solo silencio acogedor. El boca a boca comenzó a atraer más clientas. «Vayan al Salón Margarita, ella tiene manos mágicas», decían. No eran solo mis habilidades técnicas lo que elogiaban, sino algo más intangible: la capacidad de hacerlas sentir vistas, respetadas, renovadas. En 1986, ya con el salón establecido y una clientela fiel, mi vida tomó otro rumbo inesperado. Una tarde lluviosa de marzo, un hombre entró en el salón, alto, de hombros anchos, cabello comenzando a escasear en las sienes, manos grandes de trabajador. Llevaba un maletín de herramientas y una expresión de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. «Buenas tardes», dijo, visiblemente incómodo. «Doña Margarita, me llamaron para arreglar la regadera del lavabo». Era José de los Santos, barbero y electricista en sus horas libres. Viudo hacía 3 años, padre de 2 hijos ya crecidos. Un hombre sencillo de la península yucateca, con acento marcado y ojos que parecían cargar el peso del mundo. Normalmente, la presencia de un hombre desconocido en el salón me habría puesto tensa, alerta. Pero había algo en José. Tal vez la manera respetuosa como mantenía la distancia, tal vez el modo casi tímido de hablar, que no disparó mis alarmas habituales. Arregló la regadera en menos de 1 hora. Rechazó el café que le ofrecí. Cobró un precio justo y se fue con un gesto de cabeza. Pensé que nunca más lo vería. 1 semana después, volvió. No para arreglar algo, sino como cliente. «Necesito un corte de cabello», explicó, pasando la mano por los cabellos canosos en los laterales. «Mi hijo se va a casar el mes que viene. Tengo que estar presentable». Mientras cortaba su cabello conversamos, o mejor dicho, él habló y yo escuché, fascinada por su historia. Nacido en Valladolid, había aprendido el oficio de barbero con su padre. Se casó joven con su novia de infancia, tuvo 2 hijos, vivió una vida simple pero feliz, hasta que el cáncer se llevó a su esposa en apenas 6 meses. 3 años ya han pasado y todavía hablo con ella antes de dormir, confesó, los ojos fijos en su propio reflejo en el espejo. La gente dice que el tiempo cura, pero creo que solo aprendemos a convivir con los agujeros que quedan en nuestra vida. Aquella frase quedó conmigo por días. Era exactamente así como me sentía sobre mis propios traumas, no curados, sino transformados en espacios con los que había aprendido a convivir. Después de aquel corte de cabello, José comenzó a aparecer en el salón regularmente, a veces para pequeñas reparaciones, a veces como cliente, a veces solo para traer pan de la panadería donde compraba su desayuno. Desarrollamos una amistad cautelosa, respetuosa, basada en una comprensión mutua del dolor que solo quien ya ha enfrentado lo peor puede tener. 6 meses después de nuestro primer encuentro, me invitó a ser su acompañante en la boda de su hijo. Acepté, nerviosa como una adolescente, sin saber exactamente qué significaba aquello. La boda fue en una pequeña iglesia en el centro de Mérida, seguida de una fiesta sencilla en un salón parroquial decorado con flores de papel y luces de colores. Fue la primera vez que vi a José sonreír de verdad, una sonrisa que comenzaba en los ojos e iluminaba todo su rostro, cuando miraba a su hijo y a la nueva nuera bailando su primer vals como casados. «Gracias por venir conmigo», dijo cuando me llevó a casa al final de la noche. «Fue bueno no estar solo hoy». «Fue bueno para mí también», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de aquellas palabras. Nuestra relación progresó a un ritmo glacial según los estándares de cualquier persona normal. José nunca presionaba, nunca exigía,
Nunca sobrepasaba los límites invisibles que yo establecía. Cuando le conté, después de casi un año de encuentros castos, sobre mi pasado con el alcoholismo, simplemente tomó mi mano entre las suyas y dijo: «Cada día sobria es una victoria, Margarita. Estoy orgulloso de cada una de ellas». Tardé 2 años más en contarle sobre mi padre, sobre Tiago, sobre el horror que casi ocurrió en aquella casa distante en 1972. Era una noche de Día de los Muertos de 1989. Estábamos sentados en el porche de la pequeña casa que José tenía en el barrio de San Juan, observando los fuegos artificiales explotar sobre la ciudad. De repente, un estallido particularmente fuerte me hizo saltar de la silla, temblando incontrolablemente. José no preguntó nada, solo me abrazó hasta que el temblor pasó, y entonces, como una represa que finalmente cede bajo presión excesiva, las palabras comenzaron a fluir. Conté todo, cada detalle sórdido, cada pesadilla, cada cicatriz invisible que cargaba. Cuando terminé, exhausta y vulnerable, esperé ver en sus ojos lo que siempre temía: asco, pena, juicio. En vez de eso, vi solo amor, un amor tan puro, tan incondicional, que me hizo llorar nuevamente. «Nada de esto cambia lo que siento por ti», dijo simplemente. «Solo me hace admirar aún más a la mujer increíble en que te has convertido a pesar de todo». Nos casamos en enero de 1990, en una ceremonia íntima en el Malecón de Progreso, con pocos invitados. Mi madre vino desde Ciudad de México, traída por doña Eunice, que, a pesar de la edad avanzada, insistió en acompañarla. Mi tío Augusto no pudo venir, pero envió un telegrama y un regalo: un juego de alianzas de oro que descubrí después eran las mismas que habían pertenecido a mis abuelos maternos. Los hijos de José, Juan y Pedro, me recibieron con los brazos abiertos en la familia, especialmente Juan, cuya boda había sido mi primera salida con José y quien ahora esperaba su primer hijo con su esposa Lourdes. Nuestro inicio de vida conyugal fue de adaptaciones. José tenía su barbería desde hacía décadas en el mismo sitio cerca del mercado de San Benito. Yo tenía mi salón en el centro histórico. Decidimos mantener los 2 negocios, viviendo en la casa de él en San Juan, que quedaba más o menos a medio camino entre los 2 establecimientos. La intimidad física fue otro desafío. A pesar de toda la terapia, de todo el camino recorrido, los fantasmas aún aparecían en los momentos más inesperados. José, con su paciencia infinita, nunca se quejó, nunca me hizo sentir inadecuada. Avanzábamos al ritmo que yo podía soportar, retrocedíamos cuando era necesario, siempre con respeto, siempre con amor. «Tenemos todo el tiempo del mundo», decía él, y de hecho, lo teníamos. En septiembre de 1990, Juan y Lourdes tuvieron su primer hijo, un niño fuerte y saludable al que llamaron Miguel. Convertirme en abuela postiza a los 33 años fue una de las mayores alegrías de mi vida. Sostener a aquel bebé en brazos, sentir su aroma a talco, oír su llanto exigente, despertó en mí un sentimiento que nunca imaginé que experimentaría. «Quiero tener un hijo», le dije a José una noche después de volver de la maternidad. «Nuestro hijo». Él me miró sorprendido. Habíamos hablado sobre esto antes, y yo siempre había sido clara en que no me sentía capaz de ser madre, que cargaba demasiados traumas para arriesgarme a transferirlos a una criatura inocente. «¿Estás segura, Margarita? No tiene que ser ahora, podemos esperar más, pensarlo mejor». «Estoy segura», respondí, una convicción profunda tomándome por completo. «No quiero que el miedo siga decidiendo mi vida. Quiero criar a un niño con amor, mostrar que la historia puede ser diferente, que el ciclo puede romperse». En agosto de 1991, nuestra hija Lucía nació tras un parto difícil pero sin complicaciones. Cuando la partera la puso en mis brazos, pequeña y perfecta, con una pelusa oscura cubriendo su cabecita, sentí como si un círculo se cerrara, como si todos los dolores, todos los horrores que viví, hubieran sido de alguna forma misteriosa el camino necesario para traerme hasta ese momento, hasta esa vida que había crecido dentro de mí, hasta ese amor que trascendía cualquier cosa que ya hubiera experimentado. Lucía fue una niña tranquila, de sonrisas fáciles y curiosidad insaciable. Creció entre el salón y la barbería, rodeada de adultos que la adoraban,
aprendiendo desde temprano el valor del trabajo honesto y del afecto genuino. José era un padre devoto, presente en cada momento, desde las primeras palabras hasta las primeras desilusiones amorosas en la adolescencia. En 1995 expandimos los negocios. Unimos el salón y la barbería en un único espacio mayor, creando el Espacio Margarita y José, uno de los primeros salones unisex de Mérida. Contratamos empleados, invertimos en equipos modernos, creamos una clientela fiel que atravesaba generaciones. Abuelas, madres e hijas, abuelos, padres e hijos. La vida seguía su curso, con sus alegrías y desafíos cotidianos. Mi madre, ya anciana y más frágil, vino a vivir con nosotros en 1998, tras la muerte de doña Eunice. Fue un período de reconexión profunda entre nosotras, de sanación de heridas antiguas, de construcción de memorias nuevas que no estaban manchadas por el pasado. «Tú me salvaste, hija mía», me dijo una tarde mientras peinaba sus cabellos completamente blancos. «Cuando éramos solo nosotras dos en Ciudad de México, cuando estabas en el fondo del pozo, pensé que había fallado completamente como madre. Verte ahora, fuerte, realizada, me da paz para partir cuando llegue mi hora». Falleció serenamente en 2001, durmiendo en su habitación en nuestra casa, con una sonrisa leve en los labios. El dolor de la pérdida fue profundo, pero no devastador. Había gratitud por haber tenido tiempo de reconstruir nuestra relación, porque ella hubiera conocido a su nieta, por haber partido sabiendo que yo estaba bien. Los años 2000 trajeron nuevos capítulos. Lucía, crecida y determinada, decidió estudiar psicología, inspirada, según ella, por las historias que oía sobre cómo la terapia había sido fundamental en mi recuperación. «Quiero ayudar a personas que han pasado por traumas, mamá», me dijo al ser aprobada en la Universidad Autónoma de Yucatán en 2009. «Quiero hacer por otros lo que la doctora Cecilia hizo por ti». No pude evitar llorar al oír aquellas palabras. La niña que había engendrado no solo había escapado de la sombra de mis traumas, estaba transformando aquella historia en combustible para ayudar a otros. Era la prueba viviente de que los ciclos pueden romperse, de que el sufrimiento puede transmutarse en compasión. José y yo, ya entrando en la mediana edad, comenzamos a pensar en desacelerar. Pasamos más responsabilidades a los empleados de confianza, nos tomamos nuestros primeros fines de semana completos libres. Hicimos nuestro primer viaje verdadero a Cancún, donde José siempre soñó conocer las ruinas de Tulum. En 2015, a los 58 años, oficialmente me jubilé del salón, aunque todavía aparecía algunas veces por semana para atender a clientas antiguas que se negaban a que sus cabellos fueran tocados por otras manos. José continuó trabajando 2 años más, hasta que una artritis en las manos hizo imposible manejar tijeras y navajas con la precisión necesaria. Nuestra vida entró en un ritmo más tranquilo, más contemplativo, las mañanas en el porche observando el movimiento de la calle, las tardes cuidando del pequeño jardín que cultivábamos en el patio trasero, las noches viendo telenovelas de manos dadas en el sofá. Una felicidad simple, construida sobre cimientos sólidos de respeto mutuo y comprensión profunda. En 2020, en plena pandemia que aisló al mundo, José fue diagnosticado con un problema cardíaco serio. Necesitó someterse a una cirugía complicada, seguida de meses de recuperación. Fueron tiempos de ansiedad y miedo, pero también de gratitud profunda por cada día extra que teníamos juntos. «Casi te pierdo», susurré una noche, acostada a su lado, escuchando su respiración ahora más regular, más fuerte. «Pero no me perdiste», respondió, apretando mi mano. «Todavía tenemos historia por escribir, Margarita». Y continuamos escribiéndola. José se recuperó completamente, para sorpresa de los médicos que consideraban su caso demasiado delicado para una recuperación total. Lucía, ya graduada y con consultorio propio, nos regaló en 2022 la noticia de que seríamos abuelos. Ella y su marido, Fernando, esperaban su primer hijo. María Elena nació en octubre de 2022. Una niña de ojos curiosos y cabello claro que no se parece a nadie de la familia. Cuando la sostuve por primera vez, pensé en la niña que fui, en el terror que viví, en el abismo que casi me tragó, y entonces miré aquel rostrito perfecto,
aquella vida que comenzaba sin el peso de traumas ancestrales, y supe con certeza absoluta que todo el sufrimiento había valido la pena si el resultado final era este momento, esta familia, este amor. Hoy, a los 68 años, miro hacia atrás y veo una vida que, a pesar de todos los horrores del comienzo, se transformó en algo hermoso. Soy una peluquera jubilada, esposa de un barbero jubilado, madre de una psicóloga brillante, abuela de una niña encantadora. Vivo en una casa sencilla pero acogedora en San Juan, donde el sonido de los pájaros arrulla mis noches y el aroma de los tamales de la señora de la esquina entra por la ventana en las tardes de domingo. José, a los 75 años, sigue siendo mi puerto seguro, mi mejor amigo, mi compañero de vida. Juntos aprendimos que el amor verdadero no es solo sobre los momentos de alegría, sino sobre sostenerse de la mano en los momentos de oscuridad, sobre respetar cicatrices, sobre tener paciencia con pesadillas ocasionales, sobre celebrar cada pequeña victoria como si fuera el mayor logro del mundo. Mis queridos que me han acompañado hasta aquí en esta historia tan difícil, tan dolorosa, pero también tan llena de esperanza y redención. Muchas gracias por escuchar a esta abuelita compartir su travesía. Si mi historia tocó su corazón de alguna forma, les pido que dejen su like, se suscriban al canal y compartan con alguien que pueda estar necesitando oír que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre existe la posibilidad de luz. Porque si hay algo que aprendí en todos estos años, es que nuestras historias tienen poder. Poder de sanar, poder de conectar, poder de mostrar que nadie está solo en su dolor o en su lucha. Y cuando compartimos estas historias, cuando permitimos que nuestras cicatrices se conviertan en puentes en vez de muros, creamos un mundo un poquito mejor, un poquito más compasivo, un poquito más humano. Gracias por escucharme, por llorar y sonreír conmigo, por caminar a mi lado en este viaje de memorias. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que sus propias historias, por más difíciles que puedan parecer ahora, encuentren también un final feliz, como la mía encontró.